Amados hermanos, en la bendita fe de nuestro Señor Jesucristo, paz a vosotros. Los saluda a su servidor Fernando Zamora en esta tarde en la que habremos de abordar un tema más de la Escuela de la Sociedad Varonil y lleva por título El trato y el respeto. Como hemos podido ver, este cuaderno, mis hermanos, que habla de ese varón como el padre idóneo, nos lleva a tomar muchos temas que son importantes para el desarrollo de nosotros como personas y el desarrollo del núcleo más importante que es la base de toda sociedad, que es la familia, y que Dios instituye desde ese principio cuando el ser humano es puesto sobre la tierra. Hoy nosotros tenemos la oportunidad de poder meditar en esto, mis hermanos, y este tema es bien importante que lo abordemos con todos nuestros hermanos, buscando soluciones, porque aunque no lo querramos, como padres en muchas ocasiones nos hemos equivocado. La verdad es que siempre hemos dicho que no hay una escuela para padres, pero a través de la palabra tenemos que ir modelando nuestro carácter, nuestra forma de ser, para poder lograr que en nuestros hogares haya armonía. Y si bien es cierto, habrá situaciones adversas, la verdad es que siempre Dios nos va a dar respuestas para poder encontrar esa forma correcta de proceder, esa forma correcta de comportamiento. Y en esta lección, hermanos, vamos a tratar de darle a nuestros hermanos ese mensaje que sirva para que a través de la búsqueda de esa corrección, de esa perfección también de nuestra forma de ser, logremos convertirnos en ese ser al que Dios le ha dado la responsabilidad en su hogar de ser esa cabeza que le dé salud al cuerpo. Por eso esta lección en la que nos hemos de pues realmente introducir para poder reflexionar, nos lleva a esta situación del trato y el respeto. Y antes de entrar con la lección propiamente dicha, siempre recuerden y recordemos todos lo que dice Pablo en la carta a los Efesios, cuando habla del cuerpo, cuando habla de nosotros como cabeza, y el comparativo que se hace con esta función que se desarrolla dentro de nuestra vida cotidiana. Allá en Efesios 5, versículo 23, dice la Escritura: porque el marido es cabeza de la mujer, así como Cristo es cabeza de la iglesia, y Él es el que le da la salud al cuerpo. En cada hogar, el rol del varón tiene una preponderante presencia y responsabilidad que debe de ser atendida con todo amor, con toda prontitud y con toda dedicación, para que podamos hacer que esta institución que es el hogar, la familia, instituida por Dios, venga a tener realmente una presencia en la sociedad que haga que de esta forma, como lo comparaba Jesucristo, seamos esa sal de la tierra que le dé sabor. La enseñanza de Dios siempre nos va a ayudar, y en esta lección que vamos a abordar, vamos a entrar de lleno en este material, hermanos, importante que hemos de utilizar y que gracias a nuestros hermanos encargados de la sociedad varonil, hoy nosotros podemos abordar, mis hermanos. Entonces, la lección es el trato y el respeto. Y hermanos, en esta lección tenemos un objetivo: aprender consejos básicos para que podamos tratar a nuestros hijos, a nuestra familia, de tal forma que logremos que en el seno de la misma se dé ese mayor de los sentimientos del que habla Jesucristo, y que en la primera carta a los Corintios menciona que es el amor, ya que de esta forma podemos lograr que esto se vuelva en una situación de reciprocidad hacia el mandamiento de Dios, donde nosotros tendremos la oportunidad de poder, mis hermanos, pues hacer lo que a Dios le es grato. Así que entrando en materia y tomando en cuenta este objetivo que hoy nos ocupa,
vamos, hermanos, a analizar detenidamente todo esto que hoy realmente es para salud de la iglesia. Dios siempre nos ha dado, como Padre, como Ser Supremo, consejos para que nuestra vida camine en armonía, para que nuestra vida esté en un total balance. Allá en la carta a los Hebreos, el apóstol Pablo, cuando hablando de la situación que se necesita, dice en Hebreos capítulo 12, versículo 14, seguid la paz con todos y la santidad, sin la cual nadie verá al Señor. Y la paz no solamente con los de afuera, con la gente que no conoce de Dios, sino también en el seno de la familia, para que la armonía, hermanos, nos permita siempre sobreponernos a los obstáculos, a los problemas, porque aunque apliquemos todas las reglas que pudiéramos tener como seres humanos siendo finitos, siempre vamos a encontrar algunos obstáculos y quizá nos enfrentemos a situaciones difíciles de resolver por nuestra propia voluntad como gente con esas limitaciones. Pero con Dios y teniendo siempre con la conciencia de que lo que Dios nos da nos va a servir para poder ser mejores personas, hay que trabajar con nuestros hijos, cultivando el amor y de la mano de esto el respeto. Esto no quita de en medio la responsabilidad que tenemos como cabeza del hogar, y ese lugar nunca lo podemos perder de vista, porque el día que nosotros perdamos de vista este orden lógico dado por el Padre, ese día estamos desintegrando a nuestra familia. El orden nunca podrá cambiar, lo que sí puede ser modificado son las formas y la actitud que tomemos frente a la necesidad que se nos presente. Porque, hermanos, el orden dado por Dios siempre tendrá que ser respetado por todos los elementos de una familia si queremos que ésta subsista, si queremos que ésta camine de la manera correcta y podamos mostrarle al mundo que somos ese pueblo sabio y entendido. Pero como dice aquí nuestro objetivo, cómo administrar dentro de la relación humana esos elementos de amor y de respeto en el trato para con nuestros hijos, haciendo que de esta manera nunca, ni nosotros ni ellos, nos soltemos de la mano de nuestro Dios. Y entonces se nos plantea una lectura bíblica en nuestro cuaderno. Está esta lectura, hermanos, en la carta a los Colosenses del capítulo 3, del verso 20 al verso 24. En estas palabras del apóstol Pablo, nosotros vamos a encontrar la enseñanza que él da sobre el asunto de cuál es esa relación que se da entre padres e hijos. Y aquí el apóstol Pablo dice: hijos, obedeced a vuestros padres en todo, porque esto agrada al Señor. Aquí en esta primera expresión manifestada por el apóstol Pablo, vamos a encontrar nosotros que el Señor está diciéndonos que el orden establecido dentro de la relación humana de la familia establece como principio de orden el respeto, y este tiene que caminar de una manera muy clara y entendida de parte de los hijos hacia los padres. Pero luego viene la otra parte, en donde los padres en ese trato dice: padres, no irritéis a vuestros hijos, porque no se hagan de poco ánimo. Nosotros tenemos que educar, hermanos, no solamente representa tolerar, representa consecuentar, sino más bien representa, hermanos, enseñar, tutelar, dirigir. Y obviamente ese es el rol que nos toca a nosotros como padres hacia nuestros hijos, para encauzarlos de una manera fuerte en el camino de Dios y poder hacerle frente a todas las circunstancias que en la vida se van a encontrar. Aquí mismo Pablo dice: siervos, obedeced en todo a vuestros amos carnales, no sirviendo al ojo como los que agradan a los hombres, sino con sencillez de corazón, temiendo a Dios. Y aquí, hermanos, quisiera tomar la parte de lo que representa ese trabajo que se hace en búsqueda de que ese trato permita
que en el corazón tanto de nosotros como de nuestros hijos prevalezca el temor a Dios. Y hay que recordar lo que dice Job, capítulo 28. Busquemos ahí en el libro de Job, en el capítulo 28, un texto por demás conocido por todos nosotros y que lo hemos ocupado infinidad de ocasiones. Y en este tema nos va a servir para recordar el propósito de ese trato. Dice el Job 28, 28, y dijo al hombre: he aquí el temor del Señor es la sabiduría, y el apartarse del mal la inteligencia. Cuando nosotros en el trato y el respeto logramos corregir esas cuestiones conductuales en la vida de nuestros hijos y los encaminamos hacia mantenerse asidos de la mano de Dios, estamos logrando verdaderamente el principal propósito de nuestra relación en nuestra familia. Esto es importante para que de esta forma se cumpla lo que dice Jesucristo en el Evangelio de Mateo, capítulo 16, verso 18, que en contra de su iglesia ni las puertas del infierno prevalecerán. Aquí en esta lectura bíblica nos hace otro comentario Pablo, donde dice: y todo lo que hagáis, hacedlo de ánimo, como al Señor y no a los hombres. El trato y el respeto tiene que tener como ingrediente principal el hecho de que la corrección y la enseñanza tienen que ver con el asunto de encauzar a nuestros hijos por la senda de nuestro Dios. El rey Salomón decía en el libro de los Proverbios, capítulo 22, verso 6, instruye al niño en su carrera para que cuando sea viejo no se aparte de ella. Si nosotros en este proceso logramos que de esta forma se conduzca a nuestros hijos, buscando siempre como principal objetivo tener temor de Dios, vivir para Dios, entonces vamos a lograr verdaderamente un resultado muy, muy favorable. En el Salmo 78, David decía lo siguiente, Salmo 78, en el versículo número 2, dice así: abriré mi boca en parábola, hablaré cosas reservadas de antiguo, las cuales hemos oído y entendido, que nuestros padres nos las contaron. No las encubriremos a sus hijos, contando a la generación venidera las alabanzas de Jehová, su fortaleza y sus maravillas que él hizo. Y en este proceso de educación, de formación, hermanos, el trato y el respeto siempre tiene que estar fundamentado en la enseñanza de Dios, porque como humanos nos vamos a equivocar, como seres humanos nos vamos a equivocar, y no hay uno de nosotros que en la educación de sus hijos no haya cometido errores. Lo hemos hecho, a veces, hermanos, por descuido, a veces por ignorancia, a veces porque no tuvimos tampoco la figura paterna o materna en nuestra vida que nos enseñara esto en nuestra temprana edad, y los modelos conductuales que nos han acompañado no nos han permitido cumplir con ello. Pero cuando nosotros nos apoyamos en la enseñanza divina, entonces la educación se va a dar en un contexto con mayor fortaleza. Y aquí en la parte final de nuestra lectura bíblica dice: sabiendo que del Señor recibiréis la recompensación de la herencia, porque al Señor Cristo servís. Este trato termina, hermanos, empieza con la enseñanza de Dios y termina con el propósito de Dios de que nosotros nos encaminemos a esa promesa de la vida eterna y hacer que la obra de Dios no se vea impedida, para que nuestros hijos sean los que le den continuidad a la obra de Dios, y así prevalezca, hermanos, la iglesia en este tiempo, en este propósito de ser la luz de este mundo. Ahí en el libro de los Proverbios agregué un texto que está en el capítulo 4, verso 1, que dice: oíd, hijos, la doctrina de un padre, y estad atentos para que conozcáis cordura. Y aquí el consejo que le debemos de vertir a nuestros hermanos es que cada vez que nosotros querramos hacer uso de una acción en donde se esté buscando corrección, se esté buscando exhortación,
reprensión, redargüimiento, pues hermanos, siempre tenemos que apoyarnos en lo que Dios nos enseña, porque si bien es cierto, el tiempo nos da experiencia, la verdad es que Dios nos da el soporte suficiente para poder lograr que la educación hacia nuestros hijos se pueda dar de una manera positiva, de una manera, hermanos, edificante, y durante este proceso, tanto de los hijos hacia los padres, haya respeto, como en el caso de los padres hacia los hijos de la misma manera, porque la exhortación no tiene que tener como fin último destrucción, sino corrección, edificación. Y mis hermanos, es por eso que es tan importante que cuando nosotros hacemos uso de las herramientas de Dios, lo pongamos por obra. Miren, les voy a poner un texto que está en el Evangelio de Juan, Lucas, disculpen, Lucas en el capítulo 11, y este nos va a ayudar porque finalmente la educación, hermanos, siempre va a venir en el hogar, y ahí en la educación es donde nace el trato, el respeto del que estamos hablando en el proceso de formación de nuestros hijos, tanto espiritual como conductual. Dice Lucas en el capítulo 11, cuando a Jesucristo lo escucha aquella mujer hablar, dice así, versículo número 27. Y aconteció que diciendo estas cosas, una mujer de la compañía, levantando la voz, le dijo: bienaventurado el vientre que te trajo y los pechos que mamaste. Pareciera ser que se está hablando de la situación, hermanos, de la alimentación o del alumbramiento de Jesús. No, aquí se habla de la educación, y lo que buscamos nosotros como padres es que a través de nuestros hijos trascienda la labor de Dios, y así como a nosotros nos ha llegado a través de los siglos el conocimiento de esta verdad, nuestros hijos sean los baluartes de enarbolar esa bandera espiritual de nuestra fe a través de la educación que les demos en ese trato y en ese respeto hacia ellos. Vamos a entrar al siguiente punto en la parte de nuestro versículo para reflexionar. Pues hermanos, en la primera de los Tesalonicenses capítulo 2 verso 11 se establecen dos palabras que nos van a enseñar siempre cómo debe de ser ese trato y ese respeto. Exhortábamos y consolábamos. La exhortación tiene que tener un propósito bien claro, definido, conlleva disciplina, conlleva, hermanos, exhortación, a veces incluso, hermanos, reprimenda, pero la siguiente parte es consolar. Esto quiere decir que esa reprimenda, esa disciplina y esa exhortación tiene que ir acompañada de hacerle ver a nuestros hijos que les amamos, que los respetamos, que los queremos, y que el propósito de esa reprimenda no es destruirlos, sino hacer de ellos personas de bien, que el día de mañana, cuando les toque ser esos cabezas de su hogar, sepan actuar de una manera correcta, clara y sana. Los padres debemos de promover con el ejemplo el amor y la obediencia a Dios. Así que aquí se queda este mensaje y lo tenemos nosotros que utilizar de manera muy clara. En nuestro cuaderno, hermanos, entrando al material explicativo, el primer párrafo lo resumo a través de esto que estoy expresando. Como regla general del trato hacia los hijos, es considerar la necedad como un mal generalizado y usar medios correctivos como la vara. Es una pregunta. A veces es necesario, pero como dice la Escritura, hermanos, que no se incite nuestro corazón hacia la destrucción. Pongamos el ejemplo que se dio entre David y Salomón. Si los vemos en la condición, David fue un hombre que, si hacemos a un lado sus errores como hombre, un hombre dedicado a Dios, y era un hombre de guerra, un hombre duro por naturaleza, que traía en su vida pues las vivencias de todas esas batallas y confrontaciones que tuvo.
Sin embargo, tuvo un hijo, el cual cuando llegó el momento de tomar la responsabilidad de su vida y tener que ser esa cabeza, dijo lo siguiente, según lo reza en el libro de los Proverbios, capítulo 4, versículo 3 y 4. Porque yo fui hijo de mi padre, delicado y único delante de mi madre, y él me enseñaba y me decía. Ustedes pueden seguir leyendo junto con la sociedad varonil los textos que siguen y se van a dar cuenta que, si bien es cierto, Salomón tuvo de Dios esa sabiduría y aquella forma de gobernar a su pueblo, las bases de su educación fueron importantes, porque aun cuando tuvo un padre duro, él comprendió que la enseñanza que su padre le había dado le había servido para poder vivir de la mano de Dios y no apartarse. Lo que hizo después en su vida es otra cosa, pero él tuvo las bases elementales para poder caminar siempre de la mano de Dios, y así lo hizo hasta que su corazón fue distraído por la relación con otros. Pero obviamente nosotros vemos en esa sabiduría que él plasma en los diferentes libros, no solamente la mano de Dios, que fue lo más importante, sino también el trabajo de sus padres, que al haberlo educado, seguramente en algunos momentos le reprimieron, en algunos momentos le exhortaron, le redarguyeron, e incluso pudo haber alguna situación de corrección, pero aquel lo entendió. Y la pregunta aquí viene como una pregunta necesaria en esto, que debemos de plantear en esta lección con el resto de mis hermanos. ¿Cuántos de nosotros, a través del tiempo, fuimos corregidos de nuestros padres? Y en ocasiones no solo con palabras, sino también incluso con correctivos. Y hasta el día de hoy lo agradecemos, porque al final, hermanos, la chancla, la vara, el cinturón que llegó a nuestra vida no buscó destruirnos, sino corregirnos. Y cuando nosotros hablamos del trato y del respeto, esto tiene que llevar ese ingrediente, el buscar que exista ese respeto, aun cuando estemos hablando del trabajo en la corrección de las conductas en la vida de nuestros hijos. Y sobre todo, como lo dije hace un rato, es hacer, hermanos, que esta labor vaya encaminada a promover el que nuestros hijos caminen de la mano de nuestro Dios. El segundo párrafo de nuestro cuaderno lo resumo otra vez con otra pregunta: ¿cómo conseguir que la exhortación, además de corregir, permita una correcta comprensión de los hijos sobre la disciplina, con el trato y el respeto? Aun cuando exista la corrección, no debe de haber, hermanos, esa situación de destrucción. La correcta forma de pedir las cosas, a veces no sabemos hacerlo. A veces, hermanos, nosotros nos dejamos llevar por el impulso y tenemos que aprender a corregirnos, porque de eso se trata esta lección, de que nosotros como padres corrijamos nuestras formas para que nuestro trabajo en la familia venga a encontrar un eco, venga a encontrar un resultado favorable, y de esta manera poder lograr que las familias de la iglesia se mantengan inamovibles y podamos hacer que esa institución divina establecida por el Padre desde el principio prevalezca por encima del pensamiento que el mundo tiene. Allá en el libro de Isaías, el profeta decía en el capítulo 1, si Jehová no hubiera dejado cortos residuos de nosotros, como Sodoma seríamos y como Gomorra. Esto es, si no hubiera familias y que sostuvieran esa relación conforme al mandamiento, hermanos, la sociedad desaparecería. Pero hoy la iglesia tiene que jugar ese rol. Hoy nosotros, como varones responsables de nuestro hogar, tenemos que trabajar en esos aspectos y hacer que de esta manera prevalezca esta sagrada institución. ¿Qué tenemos que hacer? ¿Cómo conseguir esto? Trato con respeto y dignidad. Somos seres humanos y esto es importante. Creo que también entendemos.
Si bien es cierto a veces, hermanos, es necesaria la vara, también es cierto que tiene que llevar de por medio estos ingredientes. La correcta forma de pedir las cosas. Hermanos, dice por ahí un refrán coloquial, en la forma de dar está el recibir. Hermanos, creo que sin perder nuestra autoridad como padres y el lugar que nos toca jugar dentro de la familia, podemos también pedirlo de manera correcta. Y también tenemos que explicar el porqué hermanos, el porqué de la corrección, el porqué de la amonestación, el porqué de la reprensión. Esto es importante, porque lo que buscamos es modificar conductas, no destruir a la persona. Porque como dice la Escritura, Dios está en contra, hermanos, Dios está en contra de que entre nosotros haya guerras y luchas. Y si Dios, hermanos, condena al pecado y no al pecador, pues cuanto más nosotros tendremos que buscar siempre la edificación. Aquí en el libro de los Proverbios, el texto que pongo del capítulo 23, verso 13 y 14, dice: no rehúses la corrección del muchacho. Muchos padres evaden esto, porque hoy se confunde, hermanos, la educación con la, hermanos, sobreprotección, con la, hermanos, intransigencia, y esto no puede ser así. Dice aquí: porque si lo hirieres con vara, no morirá. Aquí está la corrección, pero dice: tú lo herirás con vara y librarás su alma del infierno. Pero esto tiene que llevar estos tres ingredientes: el respeto y la dignidad, la correcta forma de pedir las cosas y el propósito que se busca con esto. Dios no quiere que nadie se pierda, dice Pedro, sino que todos procedan al arrepentimiento. El tercer párrafo, hermanos, dice: la corrección debe de tener un propósito que lleve a nuestros hijos a lograr hacer la diferencia entre lo santo y lo profano y poder quedarse bajo la misericordia divina por su proceder. Hermanos, si nosotros no ponemos enfrente la balanza de lo bueno y lo malo y cuál es el propósito de la amonestación, entonces quizá hagamos de pronto dudar sobre cuál es la intención de ello. Hermanos, Dios, como dice Jesucristo, nos ha dado su palabra. El mundo nos ha aborrecido porque no somos del mundo, como tampoco lo era del mundo nuestro Señor, y Él pedía que no nos sacara del mundo, sino que nos guardara del mal. El propósito de este trabajo es poder hacer lo que dice el libro de Levítico en el capítulo 10, verso 10, para poder hacer diferencia entre lo santo y lo profano, entre lo inmundo y lo limpio, hermanos, y poder lograr que nosotros nos cobijemos siempre bajo la poderosa mano de Dios y bajo sus alas podamos caminar al encuentro de nuestro Señor Jesucristo en el futuro. Hermanos, viene la parte del recurso para profundizar, y aquí viene la parte donde tenemos que ser muy cuidadosos. Hay señales que nos van a indicar, hermanos, que estamos fracasando. El hijo se puede creer incomprendido, pero hay que explicarle por qué. Y aun cuando sea, hermanos, con disciplina y con hermanos, con esa situación de amonestación, tienen que entender que no es porque los querramos o los odiemos, sino que entiendan qué es lo que estamos buscando con ello. De pronto el hijo puede guardar resentimiento en el corazón. Hay que liberarlos de esa carga, porque no por reprenderlos no los amamos. Hermanos, yo creo que todos nosotros agradecemos el chanclazo, el cinturonazo, el varazo que nos dieron nuestros padres en el pasado. Y hoy, cuando nosotros somos padres, nos toca entender y hemos logrado comprender que la corrección es necesaria. Hermanos, cuidado, porque a veces la tristeza, el rencor y la amargura se apoderan de los hijos. Esto lo podemos mirar. ¿Quién mejor para conocer a los hijos que los padres? Y en los ojos, en la vista, en las expresiones, podemos detectar esto, y por eso es importante que, hermanos, todo este proceso se haga con respeto y con amor. Hermanos, se alejan, hablan poco. Hay quienes de por sí así lo son, pero tenemos que siempre tener esa comunicación con los hijos. Se vuelven ingratos, lo critican, atacan, no agradecen. Sí, hermanos, eso es verdad.
muchas veces nos pasa, y yo creo que muchos de nosotros cruzamos por ese momento, y es más manifiesto cuando se vive la etapa de la transición de la niñez a la juventud. Aún en los jóvenes también se manifiesta, pero como ya están más cerca de esa edad en la que, hermanos, las mismas circunstancias de la vida los van a hacer reaccionar, tienen un poco más de juicio, pero no hay que dejar de mantener comunicación con ellos. Se vuelven ingratos y ya dije, no agradecen, se vuelven tercos y justifican su libertinaje. Hermanos, aquí es donde la autoridad de nosotros como padres se tiene que ejercer con ese respeto, con esa, hermanos, con ese trato correcto, pero sin soslayar nuestra responsabilidad que tenemos, porque tenemos que estar atentos a lo que pasa con nuestros hijos. El día de mañana, cuando ellos caminen por su propia situación personal, tendrán elementos que les van a servir para poder ser personas de bien, pero hay que estar cerca de ellos, hermanos, para no permitir libertinaje y estar en continuo con sus hijos. No lo pierdan jamás. Buscan amigos igualmente incomprendidos, pues dice la Escritura, según su antojo busca al que se desvía. Por eso los padres tienen que estar atentos a las relaciones extrahogar con la que sus hijos mantienen, para que de esta forma sepan dónde andan, con quién andan, hermanos, qué hacen, y ellos sepan que ustedes están ahí presentes para cuando sus hijos los necesiten. Y cuando veamos que ellos se hacen acompañar de relaciones tóxicas, la verdad, hermanos, que tenemos que alertarlos, hablándoles con amor y con la palabra de Dios. A veces piensan en darnos una lección. Hermanos, sé, por lo que dice la Escritura, delante de las canas te levantarás y honrarás el rostro del anciano venerable. Pero los hijos a veces, yo creo que a todos nos pasó que cuando somos reprendidos, de pronto queremos como que ahora le voy a dar una lección a mi madre, a mi padre, no voy a ir a la casa, no voy a comer, no voy a hacer esto, no voy a hacer lo otro. Pero la comunicación, hermanos, tiene que fluir, y esa responsabilidad que Dios nos da frente a nuestro hogar, hay que, hermanos, trabajarla con ese trato, con ese respeto. Daña su capacidad de amar. Si usted, hermano, destruye a su hijo, si usted lo destruye, no va a amarlo nunca, al contrario, lo va a odiar. Por eso, hermano, la reprensión tiene que venir acompañada de amor, aun cuando en ocasiones como padres nos duele, porque darle una reprimenda a un hijo, al padre o a la madre que ama, hermanos, le duele más, pero duele más no hacerlo, porque en el momento en que dejemos de hacerlo, estaremos rompiendo esa capacidad de ellos de amar, pero también la romperemos si nosotros, hermanos, lo hacemos exacerbadamente buscando destruirlos. Y hermanos, incapaz de construir relaciones afectivas de calidad, eso es obvio. Si en la casa, hermanos, hay amor, hay respeto y hay autoridad también de por medio, el hijo crecerá con estos valores y le servirán cuando él conforme su propia familia. Y entonces dice el Señor, castiga a tu hijo entre tanto que hay esperanza, mas no se excite tu alma para destruir. Hermanos, viene la parte de la reflexión y del análisis. Aquí en esta, como lo marca nuestro cuaderno, aquí tenemos 7 consejos en la reflexión y en el análisis. En este estudio, yo les pido que hagan lo siguiente. Mis hermanos, enumeren del 1 al 7, ¿cuál sería para ustedes el más importante? Y denle una calificación. Esta calificación se la van a dar del 1 al 10. Por ejemplo, si decimos, da el ejemplo, para mí es el primero. ¿Qué calificación le doy? Pues le doy 7, es lo más importante, o es importante. Si le doy 10 es que es lo más importante, y si le doy 1 es que es lo menos importante. Hagámoslo, hermanos, y veamos que estos siete puntos que son extraídos, hermanos, de la educación a los niños en el respeto, nos van a servir para poder, hermanos, trabajar con la familia. Y ya una vez que ustedes hayan hecho esto, hermanos, en casa, denle a mis hermanos la tarea
la tarea de hacer un ejercicio para poder, hermanos, definir cuáles van a ser sus acciones de mejora, tomando en cuenta mis hermanos, las 4 áreas más importantes de las 7 que marcamos, que cada uno haya escogido. Y les sugiero que a la siguiente elección, lo primero que hagan, hermanos, es trabajen algunos ejemplos de mis hermanos, tomen 1 o 2 ejemplos de los que ordenaron las prioridades de esos 7 consejos y las calificaciones. Ahora, de esos que tomen como ejemplo, pregunten cuáles son sus áreas de oportunidad que consideran que deben de trabajar mayormente porque son los que más bajos han salido, y cada uno tiene que definir una acción de mejora. Yo les puse un ejemplo aquí: establecer normas de convivencia claras. Esa es el área de oportunidad. Como acción de mejora, ¿qué puse? Definir las reglas de convivencia en la familia, y explicaré a mis hijos el por qué y cómo las aplicaremos. Por ejemplo, si nosotros hablamos de la tele, hay un horario, hermanos. A las 12 de la noche se apaga la tele, o a las 10 de la noche, o a las 9, a las 8. Ustedes lo definen. Cada familia tiene sus propias reglas, y establezcan cómo se los van a explicar. Y dénselos como ejemplos, para que de esta forma se quede de manera clara el porqué de esas situaciones que se deben de trabajar. Bajo este principio se podrá hacer, hermanos, todo este trabajo tan especial que Dios nos da en favor del trato y el respeto. Yo sé, hermanos, que hay mucho que decir, y de mi parte es, hermanos, el ejemplo que les puedo dar, la aportación que su servidor les da en función de lo que, no solamente por lo que leemos, hermanos, en la palabra, que es al final lo más importante, sino también el hecho de lo que, hermanos, hemos como seres humanos vivido como padres. Y espero en Dios que esta lección sirva para que todos nosotros hagamos en la iglesia mejores familias. El trato y el respeto, elemento importante en la educación de los hijos. Que el Señor los bendiga. Paz a vosotros.